Hola gente, hoy vamos a hacer la lectura y comentarios de La fiesta del monstruo de Borges y Bioy Casares. Estos autores crearon el cuento La fiesta del monstruo en conjunto, como tantos otros cuentos, y lo firmaron bajo el seudónimo Honorio Bustos Domecq. Bustos lo tomó Borges del bisabuelo materno y Domecq era el apellido de la abuela paterna de Bioy. Bien, el cuento circuló en copias a máquina entre sus amigos a partir de 1947, que fue el año de su creación. No podían seguramente editarlo para el público en general porque el cuento justamente habla mal de Perón y desde el 46 Perón es el presidente. Recuerden que la fiesta del monstruo se refiere a un acto del 1 de mayo, del Día del Trabajador, entonces es la fiesta del monstruo porque sería la fiesta de Perón. Bien, en 1955 sí se publica, después del derrocamiento de Perón, en un semanario uruguayo que se llamaba Marcha. Y luego, en 1977 recién, se publicó en este libro que se titulaba Nuevos cuentos de Bustos Domecq, porque ya habían sacado otros libros firmados con este seudónimo. Acá tenemos la portada y fíjense que las ilustraciones son de Fernández Chelo y está publicado en ediciones Librería La Ciudad, que quedaba cerca de la casa de Borges. Si notan los dibujos, son típicos del Buenos Aires de esa época. Se ve un compadrito, un hombre de barrio de Buenos Aires y los adoquines, así que el ambiente es ese, el ambiente de lo porteño del año 40, 50. Bien, vamos a proseguir. Acá tenemos la ilustración que acompañaba el cuento de Fernández Chelo y tenemos un camioncito, arriba van muchos hacia la fiesta del monstruo y gritan ¡viva el monstruo! Podríamos tener con este dibujo que acompañaba un recuerdo de vivan los federales, mueran los salvajes unitarios. Y fíjense las caras de los personajes, son muy grotescas, son caras desfiguradas, caras bastante horroríficas. Bien, este dibujo acompañaba la edición. Ahora vamos a proseguir con el cuento. Este cuento empieza con el epígrafe «Aquí empieza su aflicción». Es un verso del poema La refalosa de Hilario Ascasubi. Recuerden que los epígrafes siempre tienen el objetivo de meternos en tema, de adelantarnos algo del texto. Los que recuerdan el poema La refalosa sabrán que se trataba de la amenaza de un gaucho mazorquero, un gaucho de Rosas, hacia un unitario, y en el poema le dice todo lo que le va a pasar si no grita viva la federación. Entonces le describe las torturas por las que va a pasar. Fíjense, con este fragmentito, con esta idea, quieren comenzar el cuento Borges y Bioy. Bien, y vamos a aclarar cómo vamos a trabajar el texto. Vamos a leer bloques y después vamos a analizar las palabras, porque tenemos el problema del léxico. Este cuento parodia, o sea que imita burlonamente a un hombre que fue al acto del 1 de mayo a ver a Perón. Y lo relata, se lo cuenta el texto a alguien, o sea, es un diálogo. Fíjense que comienza con el guión de diálogo. Acá no se puede apreciar bien, pero antes de esa T hay un guión de diálogo. Se lo cuenta a otro, esto que está diciendo, y lo que le cuenta es cómo estuvo el feriado, cómo estuvo el 1 de mayo en la plaza ante Perón. Bien, arranquemos. Te prevengo, Nelly, que fue una jornada cívica en forma. Yo,
en mi condición de pie plano y de propenso a que se me ataje el resuello por el pescuezo corto y la panza hipopótama, tuve un serio oponente en la fatiga, máxime calculando que la noche antes yo pensaba acostarme con las gallinas, cosa de no quedar como un crosta en la performance del feriado. Mi plan era suma y reste, apersonarme a las 20:30 en el comité, a las 21 caer como un soponcio en la cama jaula, para dar curso con el colt como un bulto bajo la almohada al gran sueño del siglo, y estar en pie al primer cacareo, cuando pasaran a recolectarme los del camión. Pero decime una cosa, ¿vos no creés que la suerte es como la lotería, que se encarniza favoreciendo a los otros? En el propio puentecito de tablas, frente a la seminera, casi aprendo a nadar en agua bombada con la sorpresa de correr al encuentro del amigo diente de leche, que es uno de esos puntos que uno encuentra de vez en cuando. Ni bien le vi su cara de presupuestívoro, palpité que él también iba al comité, y ya entré en demandarnos un enfoque del panorama del día, entramos a hablar de la distribución de bufosos para el magno desfile, y de un ruso, que ni llovido del cielo, que los abonaba como fierro viejo en Berazategui. Mientras formábamos en la cola, pugnamos por decirnos al berre que una vez en posesión del arma de fuego, nos daríamos traslado a Berazategui, aunque a cada uno lo portara el otro a babucha, y allí, luego de empastarnos el bajo vientre con escarola, en base al productivo de las armas, sacaríamos, ante el asombro general del empleado de turno, 2 boletos de vuelta para Tolosa. Pero fue como si habláramos en inglés, porque Diente no pescaba ni un chiquito, ni yo tampoco, y los compañeros de fila prestaban su servicio de intérprete, que casi me perforan el tímpano, y se pasaban el Faber cachuzo para anotar la dirección del ruso. Felizmente, el señor Marforio, que es más flaco que la ranura de la máquina de monedita, es un antiguo de esos que mientras usted lo confunde con un montículo de caspa, está pulsando los más delicados resortes del alma del popolino. Y así no es gracia que no frenara en seco la manganeta, postergando la distribución para el día mismo del acto, con el pretexto de una demora del departamento de policía en la remesa de las armas. Antes de 1:30 de plantón, en una cola que ni para comprar querosén, recibimos de propios labios del señor Pisurno orden de despejar al trote, que la cumplimos con cada viva entusiasta que nos alcanzaron a cortar enteramente los escobazos rabiosos de ese tullido que hace las veces de portero en el comité. A una distancia prudencial, la barra se rehizo. Lo oía como se puso a hablar que ni la radio de la vecina. La vaina de esos cabezones con labia es que a uno le calientan el mate, y después el tipo, vulgo el abajo firmante, no sabe para dónde agarrar, y me lo tienen jugando al 3-7 en el almacén de Bernardes, que vos a lo mejor te amargás con la ilusión que anduve de farra, y la triste verdad fue que me pelaron hasta el último botacén, sin el consuelo de cantar la nápola tan siquiera una vuelta. Bien, vamos a leer hasta acá, vamos a ir a la página inicial y vamos a empezar a hacer aclaraciones. Como habrán visto, se entiende poco. Y el problema está en que el texto ahora no está en contexto, porque estamos en el siglo XXI y este texto es del primer cuarto del siglo o del segundo cuarto de fíjense, 1947 del siglo XX, y entonces nos quedamos afuera porque utiliza el lenguaje callejero mezclado con el lunfardo del 1900, entonces hay muchas cosas que eran clichés en la época y hoy nos quedamos afuera, no logramos entender bien, pero algunas podemos reponer. Vamos a empezar. Espero que todos hayan entendido que acá el personaje que está hablando le está diciendo esto a Nelly, una chica, una señora. Bien, le dice que tuvo problemas en este acto, en esta jornada cívica, que estuvo muy bien, salió todo en forma. El problema que tuvo es
el pie plano, que tiene pescuezo corto, le cuesta respirar, dice que se le ataja el resuello por el pescuezo corto, y además tiene una panza hipopótama. Este hombre está pasado de peso, es gordito, y bueno, entonces todo eso hizo que la pasara un poco mal. Y dice que máxime, calculando, están leyendo conmigo, que la noche antes yo pensaba acostarme con las gallinas. Acá no quiere decir que se iba a dormir con las gallinas, sino que se iba a acostar temprano, como las gallinas. Y cosa de no quedar como un crosta, como un roñoso, como un desubicado en la performance, en ese acto, en el feriado. El plan era suma y reste, o sea, el plan era sencillo, sumar y restar. Apersonarme a las 20:30, estar esa hora en el comité, y a las 21 en la cama, caer como un soponcio en la cama jaula. Y dice acá, para dar curso con el Colt, como un bulto bajo la almohada. Bien, el Colt es una marca de revólver. Él pensaba, pero no le salió las cosas como él esperaba, él pensaba acostarse con el revólver debajo de la almohada para dar curso al gran sueño del siglo, a dormir bien y estar en pie al primer cacareo, o sea, tempranito cuando cantaban las gallinas, estar en pie porque los iban a pasar a recolectarlos del camión. Bien, pero dice que la suerte no lo favoreció y cuando iba casi se cae en el agua bombada cuando cruzaba el puentecito, dice acá frente a la seminera, probablemente se refiere a una palabra que viene del sardo italiano, seminera, que quiere decir caminito, camino. Un caminito tal vez iba a cruzar el puente y casi se cae porque vio a su amigo Diente de Leche y le vio que tenía la misma cara que él, de presupuestívoro, tal vez que no le alcanza el presupuesto, que necesita dinero, y palpitó que él también iba al comité. Los dos van hacia el comité y entonces van porque van a la distribución de bufosos. Los bufosos son las armas que eran para el magno desfile, les iban a repartir armas y ellos ya están pensando en un ruso que vive en Berazategui que las abona como fierro viejo, las paga como chatarra. Y bueno, cuando estaban en la cola, se estaban diciendo al berre, dice acá, entre todos, luchaban por decirse al revés, que una vez que tuvieran las armas en su poder, se iban a ir a Berazategui, portando uno al otro a babucha, a upas, como fuera, quiere decir esto, porque no tienen un mango, y se piensan ir hasta Berazategui a vender las armas. Acá dice que luego de empastarse el bajo vientre con escarola, con el productivo de las armas, iban a sacar boletos de vuelta para Tolosa, o sea que a la vuelta iban a tener plata, se iban a sacar el boleto para Tolosa, de donde ellos son. Ellos son de Tolosa, una población pegada a La Plata. Bien, o sea que ellos están en el comité de Tolosa. Y acá esto, empastarse el bajo vientre, se puede referir a que iban a comer o bien que se iban a guardar los billetes verdes que había en esa época en el bajo vientre, en el pantalón. Bien, pero resulta, perdón, me fui una página más, acá, que parecía que hablaban inglés porque no se entendían y al final se pasaban el Faber Cachuzo. Un Faber es un lápiz Faber Cachuzo que él tiene la punta ya desafilada, cachuza, cortada, y entonces iban a anotar la dirección del ruso. Pero el señor Marforio del comité, que es más flaco que la ranura de la máquina de monedita, acá se refiere a la ranura donde se metía la monedita con la que se pagaba el boleto, porque yo ya les adelanto que este personaje es colectivero. Este tipo se avivó de lo que se estaban diciendo, y este tipo no es un cualquiera, aunque uno lo confunda con un montículo de caspa, no. Él en realidad es importante y pulsa los más delicados resortes del alma del pueblo, del popolino. Popolo en italiano es el pueblo, y recuerden que acá hay muchos inmigrantes italianos. Bien, y le frenó en seco la manganeta, la trampa que estaban pensando, y postergó la distribución para el acto mismo, que era el día siguiente, con un pretexto. Bien, y después vino el señor Pisurno y les dio orden de despejar al trote, que se fueran a sus casas, que al otro día les daban las armas, y cumplieron, pero parece que el tullido que hace las veces de portero en el comité lo sacó a escobazos rabiosos. Bien, pero bueno, vamos a seguir en el próximo, vamos a retomar, dejamos hasta acá y retomamos en el próximo video.